Con su permiso, diputado presidente Alberto Catalán Bastida, compañeras y compañeros diputados, medios de información y público en general. El suscrito diputado Carlos Cruz López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la 62ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que me confieren los artículos 65, fracción primera, 199, numeral 1, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, artículo 23, fracción primera, 227, 229 y 231, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, someto a consideración de esta soberanía popular para su análisis, discusión, dictamen y aprobación en su caso, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia de las responsabilidades en las que incurren los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el numeral 109 del invocado Pacto Federal también prevé la forma en la que debe desempeñarse a fin de garantizarle al gobernado imparcialidad, buen trato, ausencia de discriminación, esmero en el encargo y eficacia en el servicio. Tales responsabilidades no están delimitadas a algún determinado grupo de personas, sino que es dirigido a todos los funcionarios en general, ya sea por elección popular o por designación. Por lo tanto, es evidente que se requiere que a dichos numerales se le otorgue la importancia por el cual fue creado y que también debe ser observada por los legisladores del Estado. Ahora bien, los diputados tenemos entre nuestras principales funciones legislar, analizar proyectos de ley en representación de la ciudadanía, realizar gestiones sociales, así como garantizar que los actos del gobierno y las autoridades públicas se encuentren conforme a derecho. Bajo esa tesitura y en otro orden de ideas, el artículo 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero hace referencia a los requisitos que debe contener un decreto cuando se ordena su publicación en el periódico oficial. Sin embargo, no está previsto que se establezca en la publicación de la ley o decreto el nombre del autor de quien propuso la iniciativa aprobada. Al respecto, las iniciativas que remite el gobernador del Estado al momento de su publicación especifica que es de su autoría, al igual que en el Poder Judicial, en el que el juzgador asienta su nombre completo como autor del fallo cuando en la sala civil, familiar o penal se recalca el nombre del ponente de la resolución, aun cuando sea aprobada por unanimidad o por mayoría de votos. La misma situación ocurre en el ámbito federal, cuando en los tribunales colegiados de circuito se menciona quién fue el ponente de la resolución y el sentido del fallo de los demás magistrados. Ahora bien, en nuestra ley orgánica no se menciona al diputado autor de las iniciativas que, previo proceso de ley y respectiva aprobación del Pleno, se ordena su publicación, ya que de los requisitos señalados en el citado artículo 287, solo se establece asentar los nombres del presidente de la mesa directiva y de los secretarios que fungían como tal al momento de la aprobación de la ley ante el Pleno de esta soberanía. Por lo que se propone inserte el nombre del autor de la iniciativa, ello en una práctica de rendición de cuentas, estableciéndose como un deber
que tenemos los servidores públicos de informar, justificar, responsabilizarnos pública y periódicamente a nuestros representados por nuestras actuaciones y sobre todo en la transparencia de nuestro trabajo realizado y el uso dado a nuestras remuneraciones asignadas, así como los resultados obtenidos en el ejercicio de nuestra actividad legislativa en favor de la colectividad. Compañeras y compañeros legisladores, es una responsabilidad permanente de todo legislador informar sobre los avances en el seguimiento y evaluación de una iniciativa y que los ciudadanos tengan acceso a dicha información en ejercicio de un Parlamento abierto para opinar, mejorar o corregir nuestra función legislativa, así como juzgar bien o mal o reconocer nuestros comportamientos ante determinada circunstancia. En ese sentido, si bien es cierto, el artículo 23 de la ley en comento señala como un derecho el presentar iniciativa de leyes, decretos y proposiciones ante el Pleno y la Comisión Permanente de este Poder Legislativo, resulta más que evidente que no todos los legisladores hacemos uso de él. Por esa circunstancia considero que es importante que en nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, en los requisitos para la promulgación del decreto correspondiente, se establezca el nombre del proponente de la iniciativa de ley o decreto. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231. Artículo único. Se reforma el párrafo quinto del artículo 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231, para quedar como sigue. Artículo 287. Toda ley o decreto que se comunique al Ejecutivo para su sanción y promulgación llevará el número ordinal que le corresponda y se expedirá bajo la siguiente leyenda. Párrafo quinto. El presidente de la mesa directiva realizará el trámite respectivo para la expedición de la ley o decreto de qué se trata. El párrafo que le vamos a adicionar, se adiciona, dice, continuando con el párrafo, en donde también se insertará el nombre completo del proponente de la iniciativa correspondiente. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Segundo, publíquese el presente decreto para el conocimiento general en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Atentamente, diputado Carlos Cruz López. Es cuanto, diputado.